Siendo las 11 horas con 11 minutos, con la presencia de 26 senadores en la sala de sesiones, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior. Si no hay observación, se dará por aprobada. A continuación, por Secretaría General, se dará lectura a los asuntos entrados. Presentaciones de senadores. Nota presentada por varios senadores de fecha 15 de abril de 2019, por la cual solicitan la realización de una sesión extraordinaria para el día martes 16 de abril del corriente año. Se toma nota. Nota presentada por el senador Fernando Silva Facetti de fecha 15 de abril de 2019, por la cual comunica que se ausentará la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Nota presentada por la senadora Mirta Usinki de fecha 16 de abril de 2019, por la cual comunica que se ausentará la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha por motivo de salud. Se toma nota. Nota presentada por el senador Juan Afara de fecha 16 de abril de 2019, por la cual comunica que se ausentará la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Nota presentada por la senadora Georgia Arrúa de fecha 16 de abril de 2019, por la cual comunica que se ausentará la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Nota presentada por el senador Fidel Zavala de fecha 16 de abril de 2019, por la cual comunica que se ausentará la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Nota presentada por el senador Stefan Rasmussen de fecha 16 de abril de 2019, por la cual comunica que se ausentará a la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Pasamos al orden del día. Consideración de la designación del senador suplente en reemplazo del senador paraguayo Cubas. Se concede el uso de la palabra al senador Patrick Kemper. Muchas gracias, presidente. Veo la necesidad hoy de hablar en base a todas las conversaciones que tuvimos el día de ayer, inclusive hoy toda la mañana. La sesión pasada decíamos de que el Pleno es soberano, de que puede tomar todas las decisiones que así considere, siempre y cuando no violenten nuestra Constitución Nacional. Para no entrar todavía en cuanto a cuál es nuestra interpretación de a quién le corresponde asumir en cuanto a los dos posibles candidatos, sí quiero conversar un poco sobre lo que conversé ayer con un colega también de la oposición. El colega hablaba de que la oposición tenemos que trabajar juntos, de que tenemos que hacer un bloque, de que tenemos que unir fuerzas para poder hacer realidad nuestros proyectos. Solamente que ese espíritu de fuerza generalmente responde a un interés particular de algún grupo. Entonces, yo quisiera, presidente, proponer una alternativa a las dos posibles opciones que tenemos hoy. Porque me parece incorrecto hablar de dejar sin quórum una sesión, ya que al fin y al cabo fue debidamente convocada por el presidente de la Cámara y al final nos pagan para venir a trabajar. Y en ese punto, presidente, quiero poner a consideración, considerando sobre todo de que ya dimos una clara señal de que este Senado no va a permitir los excesos, no en la palabra, porque al final este es el espacio donde nosotros venimos a manifestar nuestros pensamientos, los deseos de todos los ciudadanos paraguayos a quienes representamos. Creo que dimos la señal, presidente, de que no vamos a tolerar más excesos. Y creo que es también importante hablar del llamado a la ciudadanía. Como decía un colega, el senador Riera, disculpe que le mencione, es momento de que realmente busquemos la forma de mejorar la imagen que tenemos. Yo me comprometo a seguir trabajando en ese sentido y apoyarle a todos los colegas que presenten iniciativas que sean de beneficio para la ciudadanía, porque al final
para eso estamos acá. Quiero poner a consideración, presidente, considerando que dimos una semana de meditación, levantar la suspensión al senador paraguayo Cubas. Una tercera opción, para no entrar en el conflicto entre los colorados, si va a ser el colorado, si va a ser el liberal, o si va a ser quién, o si vamos a dejar sin quórum. Porque al final, si dejamos sin quórum hoy, la semana que viene tenemos que elegirle a alguien. Entonces es una cuestión de alargar simplemente algo que tiene que ser inevitable. Escuché también algunas exposiciones que dice que trabajemos entre 44. Yo considero que esa no es la mejor opción. Quiero poner a consideración, no sé cuál es el mecanismo, no sé si se puede mocionar una extraordinaria, cerremos esta y llamemos a otra, levantar la suspensión al senador paraguayo Cuba y que ocupe la banca que por derecho le corresponde. Esa es la posición que tenemos nosotros con el senador Tony Apuril y yo. Y también es importante recalcar, para que no se considere simplemente un acto de interés de redes, que vamos a volver a sancionarle si el senador Cubas vuelve a extralimitarse en sus atribuciones como senador de la Nación. Que vamos a volver a votar a favor si es que le agrede a un funcionario de esta Cámara. Que vamos a volver a sancionarle si vuelve a arrojar vasos de vidrio, etcétera, a algún colega o cualquier otra persona. Pero jamás vamos a sancionarle por sus expresiones, porque consideramos que estamos blindados en primer punto al respecto y este es el espacio para eso. Eso es todo, presidente, y dejo a tu sapiencia cuál es el mecanismo al respecto. Senador, para que prospere su idea, tendría que presentar otro proyecto, otra propuesta de resolución que debiera tratarse en otra sesión extraordinaria. ¿Verdad? Podemos tipear ahora mismo, presidente, si es necesario y si es que es el interés de esta Cámara obrar en consecuencia. Senador Enrique Busarquis tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Respetuosamente le sugiero al colega propinante que prepare la nota y haga el planteamiento correspondiente y acompañaremos. Yo recuerdo que en la sesión pasada decía claramente que sancionar al colega paraguayo Cubas era y es un grave error. Hoy, lejos de mejorar la situación, nos encontramos ante una situación bastante incómoda. Estamos hablando de 60 días, ni siquiera eso, porque el tiempo corre. Y sería lamentable que hoy, por sancionar a una persona, se termine en algo peor, que es la de violar la Constitución Nacional. Y yo quiero fundamentar lo siguiente. Hemos escuchado varias propuestas, varias alternativas, varios análisis, que el Código Electoral, pero acá yo tengo la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Hace minutos asistíamos al juramento de un nuevo ministro de la Corte que no era un simple acto protocolar. Las palabras claves de ese juramento eran respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Es nuestro deber como senadores. Y permítanme leer el artículo 187 porque para nosotros esto es muy claro. El artículo 187 de la elevación y de la duración dice: los senadores y diputados titulares y suplentes serán elegidos en comicios simultáneos con los presidenciales. Los legisladores durarán 5 años su mandato a partir del 1 de julio y podrán ser reelectos. Las vacancias definitivas o temporarias de la Cámara de Diputados serán cubiertas por los suplentes electos en el mismo departamento. Y sigue, acá viene lo importante para el Senado. Y las de la Cámara de Senadores por los suplentes de la lista proclamada por el Tribunal Electoral. Yo tengo acá la lista proclamada por el Tribunal y voy a comentar brevemente porque creo que
es la cuestión central que hoy nos convoca. ¿Cuál es la lista proclamada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en cuanto a los suplentes? El primer suplente corresponde al senador Enrique Riera, que hoy ya asumió. Abel Alcide González, que hoy es senador, el segundo suplente que ya asumió. Mario Martín Arévalo Fernández, el tercer suplente, que hoy es senador, ya asumió. Y el cuarto suplente corresponde al doctor Eusebio Ramón Ayala Jiménez, quien es el que debería hoy jurar. Si esto no se acata, imagínense si se le hace jurar al señor Arnaldo Augusto Franco Echeverría, como se pretende, se va a saltar automáticamente del número 4 al 6. Es decir, se quiere hacer jurar al sexto y no al cuarto. La Constitución Nacional es muy clara en ese sentido. Y claro, que hay una cuestión de fondo. Lastimosamente la Constitución no previó los 45 suplentes que deberían ser. Una cosa es lo legal, lo supraconstitucional, pero es un error de la Constitución. Si vamos a irnos en sentido estricto de justicia, lo justo hubiese sido que esta banca sea ocupada por Cruzada Nacional. Es lo justo, lo que te dice el sentido común. Pero la Constitución Nacional es muy clara. El artículo 187. Y quiero decir algo más. Recuerdo que ya en una sesión, cuando se tenía que cubrir la vacancia de otro senador, nosotros, y digo nosotros, este cuerpo legislativo, el Senado, ya aplicó el artículo 187. Por eso el señor Abel González hoy es senador, porque se aplicó la Constitución Nacional. Yo les pido a mis colegas, una de dos: o levantamos la sanción al senador paraguayo Cubas y normalizamos la situación, o aplicamos el artículo 187 de la Constitución Nacional, y en ese caso claramente corresponde que jure el señor Eusebio Ramón Ayala, número 4 en la lista de suplentes. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador Juan Darío Monjes. Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. Es importante señalar de que este es un momento en donde debemos de tratar una vacancia dejada por una sanción. Y esa sanción deviene de conductas inapropiadas en el Pleno y agrediendo a todos los integrantes y como si fuera poco, al funcionariado de la Cámara de Senadores. Entonces me sorprende y mi capacidad de asombro rebasa de que la suspensión del Pleno de la Cámara de Senadores hoy se pretenda plantear levantar. ¡Qué barbaridad! E inclusive se dice de que le vamos a volver a sancionar si incurren. Y la interrogante que yo hago, y me permito una sonrisa sarcástica, ¿y ustedes creen de que no va a incurrir en lo mismo si ese es el procedimiento donde él lucra? Nosotros tenemos hoy un imperativo de rectificar comportamientos equivocados que se dieron en procedimientos anteriores. Porque la Constitución Nacional en su artículo 187 es muy claro, en el sentido que habla de la sucesión de las suplencias. Sin embargo, hoy día los suplentes que se dieron, el primero que salió hoy, Canciller de la República, le sustituyó un colorado. El segundo que salió por renuncia y es senador que ya no pierde su condición de senador es el senador correligionario Enrique Riera. Y el tercero que asume finalmente
el senador suplente que ocupa circunstancialmente, que es el senador Martín Arévalos, tendría que volver a ser suplente en el caso de que el senador con permiso Luis Castiglioni regresa al recinto de la Cámara de Senadores. Y allí se estaría violentando los procedimientos y en la situación que nos ocupa hoy día, que el senador suspendido Cubas no tiene suplente, le corresponde al partido más votado. Y en la prelación de sucesión hoy, que está en expectativa en nombre del partido más votado, es el senador suplente Arnaldo Franco. Entonces, presidente, vengo a proponer de que ocupe la banca que queda vacante en razón de la sanción que aplicó la Cámara de Senadores al senador paraguayo Cubas, ocupe al representante del partido más votado, que es el senador suplente Arnaldo Franco. Muchas gracias, presidente, y estamos haciendo justicia y rectificando procedimientos que no se compadecen con la Constitución y las normativas que rige nuestra obligación, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, muchas gracias. Se concede uso de la palabra al senador Víctor Ríos. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. A mí también me asombran muchas cosas y sobre todo cuando se plantean cuestiones que no tienen ningún asidero en nuestro orden normativo. A mí me cuesta entender por qué se trae a colación o se toma como referencia para el debate un artículo del Código Electoral cuando la Constitución es muy clara. No se aplica ese artículo 164 del Código Electoral en este caso. ¿Por qué? Porque la ley suprema de la nación, que es la Constitución Nacional, ya ofrece la solución en uno de sus artículos, que es el artículo 187. No podemos invertir hoy la famosa pirámide de Kelsen. No podemos poner de cabeza la pirámide de Kelsen. Eso significa romper absolutamente con el ordenamiento jurídico nacional. Creo que todos saben perfectamente y todos sabemos que la Constitución es la ley suprema por el 137, después están los tratados, después están las leyes ordinarias, las leyes aprobadas por el Congreso y obviamente promulgadas por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si la Constitución Nacional, si la Ley Suprema de la República, si la Carta Magna ya te ofrece la solución, no tiene sentido bajar a los otros niveles, bajar a los otros escalones de la pirámide si en la cúspide ya tenés la solución. Y cualquier otra solución que se plantee vía ley, vía decreto, vía, no sé, reglamento, vía resolución, que contradiga lo que dice la Constitución Nacional, no puede aplicarse, no puede implementarse. Y el artículo 187 de nuestra Constitución, señor presidente, es muy claro, es expreso, ni siquiera requiere un mínimo esfuerzo de interpretación o de hermenéutica, como nos gusta decir a los abogados. ¿Qué dice el párrafo tercero del artículo 187? Las vacancias, en este caso temporarias, de la Cámara de Diputados serán cubiertas por los suplentes electos en el mismo departamento y las de la Cámara de Senadores por los suplentes de la lista proclamada por el Tribunal Electoral. O sea, no tenemos alternativa, no podés irte a otra cosa, no podés derraparte hacia otros andariveles, porque la Constitución te dice que para reemplazar en este caso a un senador, ya sea de manera definitiva o temporaria, tenés que respetar
la lista proclamada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. No tenemos salida, es una especie de chaleco de fuerza, nos guste o no. O sea, al ser una norma positiva, independientemente de nuestra valoración, independientemente de la calificación de justa o injusta, hay que cumplirla. Porque la otra lógica es decir, no voy a cumplir la Constitución, entonces de repente, si se da este salto del suplente número 3 al número 6, fíjese lo que significa esto. Momburiet Treimango Yapo, del número 3, que es el senador Arévalos, se va a saltar al 6. No hay forma de sostener. Pero vamos a suponer que sea esta la lógica que se imponga. Entonces, en la parte donde dice que en las vacancias temporarias de la Cámara de Diputados, que esas vacancias serán cubiertas por los suplentes electos en el mismo departamento, vamos a decir un día de esto, hay una vacancia de un diputado de Itapúa y que le reemplace el suplente de Alto Paraná. Total, el mismo salto. Total, vamos a hacer saltos largos. Por lo tanto, señor presidente, esta discusión realmente es vicentina, como decía un colega mío diputado. Es una discusión bizantina. Esto es automático. Automáticamente debe aplicarse lo que dice el 187, que es una cláusula operativa, convocársele al próximo suplente, que en este caso es el doctor Eusebio Ramón Ayala, se le toma juramento, y cuando el colega hoy sancionado cumpla con su sanción, recupera su banca como el titular de esta que hoy está en carácter de vacante de manera temporaria. Por lo tanto, señor presidente, mociono concretamente respetar lo que dice el 187 de la Constitución Nacional y en consecuencia que sea convocado el doctor Eusebio Ramón Ayala para jurar como senador nacional hasta tanto se cumpla la sanción de 60 días impuesta por esta honorable Cámara de Senadores al titular de esa banca. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra al senador Hugo Richard. Gracias, presidente. Quiero empezar diciendo que para mí realmente es insólito lo que se dispone de la composición, la cantidad de la lista de suplentes de la Cámara de Senadores. Ahora que se habla tanto de la reforma del sistema electoral, creo que esto sí tiene una figura constitucional. Pero he escuchado varios argumentos y realmente me parece lo más injusto desde el punto de vista de la representación, desde el punto de vista de la democracia. Obviamente el senador sancionado está por encima del lugar 30, por lo tanto no tiene suplentes. Pero esto ha llevado a extremos realmente peligrosos para un proceso democrático. Imagínense el caso del ex senador Oviedo Mato. No solamente el ex senador perdió la banca, el partido perdió la banca. El partido desapareció de pronto del Senado. El partido tenía una banca ejercida por el senador Oviedo Mato en ese momento. Y resulta que por este sistema insólito que dije, el partido desapareció. No tiene más bancas en la Cámara de Senadores. Creo que hay que empezar señalando esa crítica para abordar este tema, estimados colegas. En segundo lugar, yo les pido realmente, porque a veces pareciera que estamos preocupados por lo que piensa la ciudadanía, famosa ciudadanía. Pero a veces decimos que estamos preocupados. Decimos que realmente, algunos dicen la clase política, para mí ese concepto no existe. Está absolutamente podrida, yo sí creo que está podrida en gran parte. Pero les quiero advertir de una cosa.
Espero que hoy no lleguemos a hacer un bochorno. Porque supongamos que hoy elijamos al reemplazante por 2 meses del senador sancionado y posteriormente se llame a una reunión para levantar la sanción al sancionado. ¿Me pueden explicar? Vamos a suponer que el sancionado tenga los votos para que se levante la sesión y en esta sesión estamos eligiendo al reemplazante del sancionado. Eso sí ya sería realmente vergonzoso y bochornoso. Y no estoy haciendo juicio si corresponde o no corresponde esa sesión. A la secuencia de las decisiones estoy diciendo. Entonces, creo que a veces no desatinamos. Evidentemente, señores y señoras, cuando llegamos a plantear ese tipo de cosas, porque tenemos que estar por antes, nada. Yo la voto para levantar la sanción, como ya elegida, no somos serios, discúlpeme. De lo que en el debate no somos serios. Acá estamos por llegar a una guerra mundial sobre un senador que va a ocupar durante 2 meses. Nosotros tenemos un reciente aliado que cuando le conviene usa la enmienda. Cuando no le conviene, nosotros somos los aliados o violadores de la Constitución. O sea, vamos, y quería decirlo eso acá en este lugar porque es importante la coherencia más allá de nuestros desacuerdos. Pero en este tema no se llega a tener video, violadores de la Constitución, la enmienda. No, ¿sabe qué? Nosotros nos entramos a jugar la interna de los partidos. Tenemos nuestra propia hoja de ruta y nuestra propia agenda. Y en nuestra propia agenda, nosotros sí creemos de que efectivamente el artículo 187 de la Constitución es claro, o sea, queremos buscar la vuelta por internas partidarias, busquemos la vuelta, ¿verdad? Pero así es que se instala otra cosa que también se maneja en el ámbito del debate fuera de este recinto. El famoso voto 23. Y para ver la gente de lo violento, alguna gente, la gente hace allá, alguna de lo violento, más la 23 votos de con cualquier cosa más que tú ella. Y el daño que se produce en la imagen de esta Cámara o de la otra Cámara o desde la política es realmente importante. Yo creo que el voto 23 es muy importante para los proyectos de ley, para alguna que otra cosa que puede ser o no importante, pero cuando se menciona este tipo de elementos que estamos discutiendo acá, nos parece, además de 2 meses, de esa se la ya discutir y alguno definitivo, 2 meses y una cosa. Va a serlo ya menos de 2 meses porque ahora es la Semana Santa, ¿verdad? Entonces sí, nosotros vamos a seguramente seguir la línea del artículo 187 de la Constitución Nacional, pero reitero, no hagamos el bochorno. Sepamos ya ahora lo que vamos a hacer entonces. Porque, discúlpenme que repita, si acá nosotros le nombramos al reemplazante del sancionado y después hacemos otra sesión para discutir, va a durar menos de 1 hora posible, eso sí sería insólito, bochornoso. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Le recomiendo leerle a Albert Camus para entender lo absurdo. Se concede uso de la palabra a Enrique Busarqui, senador de la Nación. Gracias, presidente. Acá la discusión no es si son finalmente 60 días o 40 o 30 o 1 día o 5 minutos o 1 segundo. Si se viola la Constitución Nacional, se viola la Constitución Nacional aunque sea 1 segundo. Y el artículo 187 es muy claro. Escuché que decían
que la suplencia debería corresponderle al partido más votado. Hay un sistema DOM para eso. Y justamente porque se aplica el sistema DOM, el que debe jurar tiene que ser el cuarto y no el sexto. Y si realmente se va a volver a aplicar la lógica del partido más votado, entonces le van a corresponder los 30 suplentes a un mismo partido. O sea, va a seguir la misma secuencia del partido más votado y va a seguir jurando en esa línea. No corresponde ese argumento bajo ningún punto de vista. Nosotros acá todos sabemos la verdad. Yo vuelvo a decir claramente, creo que lo recomendable es levantar la sanción al colega paraguayo Cubas, porque estamos entrando en un camino sin retorno y la crisis va a ser mucho más grande que la sanción. Vamos a terminar muy confrontados y divididos porque acá es inminente que se quiere violar la Constitución Nacional. Yo quiero decirle a mis colegas, especialmente del Partido Liberal Radical Auténtico, que nosotros, desde nuestros principios, por nuestra ideología, por nuestra acta fundacional, hemos nacido defendiendo los valores de la democracia, del pluralismo, de las ideas republicanas. Tenemos que acompañar lo que dice la Constitución Nacional. En esto no hay margen de negociación alguna. Y nosotros no vamos a ser cómplices ni partícipes de la violación de la Constitución Nacional. Los que votaren a favor del juramento inconstitucional no solamente serán cómplices, sino que partícipes. Y los que se queden a dar quórum también serán cómplices y partícipes. En eso tenemos que ser muy claros, porque la Constitución Nacional también nos obliga, y eso dice la propia Constitución, que debemos utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance posible para que se haga cumplir la Constitución Nacional y no se pisotee la Constitución Nacional. Es importante porque es una cuestión, aparte constitucional, es una cuestión política. Yo dejo claramente sentada esta postura. Andila Ñañón votado y se digna. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra al senador nacional Juan Bartolomé Ramírez. Presidente, la convocatoria de esta reunión extraordinaria es para definir el lugar dejado por el colega Payo Cubas. Y mucho ya se habló de la situación especial. Se habló del error del constituyente no prever la suplencia de un representante que es de un partido político. También la incongruencia o la falta de interpretación del artículo 163 con relación a lo que dice el artículo 163 del Código Electoral con lo que dice el artículo 187 de la Constitución Nacional. Porque cuando el Código Electoral se realizó, fundado en otros códigos y fue mejorando, parece que era práctica antiguamente a la democracia el retiro de los partidos, de los bloques, porque la situación no era tan democrática. Y se pretende cubrir la situación sobre la costumbre o las entrañas de lo que se practicaba antiguamente. Por eso que es un poco complejo de entender qué es lo que quiere decir la ley, ese artículo, en retiro de un bloque, entendiendo que hoy somos todos partidos. Ahora,
Cuando hay esa duda, dice que el magistrado no puede dejar de dictar resolución cuando impera un caso y cuando está en etapa resolutiva, si no encuentra en el código, en la Constitución, no encuentra algo que lo ilustre, se va por la analogía o busca imitar lo que ocurrió en algún otro lugar. Yo creo que acá hay dos cosas que tenemos que señalar. Payo no se fue como se fue González Daer, o como se fue, mejor dicho, me retracto, tengo que ser más específico, como se fue el senador Oviedo Mato. Payo va a volver. Va a volver en 40 y tantos días. Y por efecto de la salida de Payo ya se especula que lo que nosotros estamos ensayando hoy aquí es quién va a quedarse en la vacancia definitiva, porque el segundo paso es la expulsión de Payo de este Congreso. Esa es la especulación, que no sé si va a ser verdad o no. Y ante tantas situaciones que se presentan, yo creo que nosotros tenemos que tener la solución ideal para un tema, para una situación como esta. Y yo creo que designar a un sustituto de Payo hoy es lo más inconveniente que puede hacer esta Cámara. Yo creo que la Cámara eventualmente nunca funcionó con 45 miembros, salvo caso en nuestro juramento o en alguna sesión de mucha importancia, pero la ausencia es normal dentro de un cuerpo como el nuestro. Hay ausencias que se dan por motivos de salud y quisiera nombrar las ausencias y con mucho respeto del amigo Pedro Santa Cruz, que por un problema de salud eventualmente no puede estar con nosotros. Hoy está y le felicitamos porque está siempre en una cruzada personal con la lucha por su salud. Pero eventualmente si él no puede estar, vamos a entender su inasistencia. No creo que vamos a debatir la posibilidad de una sustitución por un tratamiento médico por el tiempo que tenga que. Y le nombro a él y es es una situación de ejemplificar nada más, ¿verdad? Porque es odiosa siempre los ejemplos cuando se tratan de personas y de personas honorables. Pero digo nomás de que cuál es el motivo por el cual nosotros queremos llamar al sustituto de Payo por exactamente 7 sesiones. Tanto se habla del tema porque es un tema ultraconstitucional. Yo escuché tantas expresiones de violación y respeto a la Constitución acá que podríamos hacer todo un versario nuevo de interpretaciones y situaciones inconstitucionales. Yo creo que tenemos que ser sobradamente inteligentes de no abrir diferencias que después pueden ser ya susceptibles e irreconciliables con la designación momentánea de un colega provisorio Mi propuesta es que este pleno, que en esta sesión extraordinaria, así como otro planteó, yo no planteo que levantar la sanción, yo creo que la sanción la hemos votado y espero que entienda el motivo por el cual fue sancionado el colega, que su actitud a su vuelta sea de acuerdo a nuestras reglas, a la ética, al comportamiento que tiene que tener. No estoy a favor del levantamiento de su sanción, pero sí digo de que no tenemos la necesidad de sustituirlo momentáneamente. Entonces mi propuesta es que no sean llamados ningún suplente
para la sustitución del senador Payo Cubas. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador Blas Llano. Gracias, presidente. En el mismo sentido que el colega preopinante, quisiera expresar nuestra posición con ayuda de la sala técnica, si es posible, presidente, Adelante. sobre una visita que hizo el colega paraguayo Cubas ayer al presidente de la República. Y voy a leer textualmente las declaraciones que son publicadas por el diario Última Hora. Paraguayo Cubas alega que no puede ser sustituido durante su suspensión, dice el titular. Y luego dice, el senador paraguayo Cubas sostuvo que el intento de su sustitución en el Congreso Nacional es inconstitucional, ya que solamente fue suspendido y retomará sus funciones en 2 meses. La ANR y el PLRA disputan su banca. El senador por Cruzada Nacional paraguayo Cubas explica que es inconstitucional que quieran designar a un suplente en su reemplazo por los 60 días de suspensión que le impusieron sus colegas. Como argumento menciona el artículo 163 del Código Electoral del Paraguay, al cual ya se refirió el colega preopinante, disculpe que lo mencione, Ancho Ramírez, que establece precisamente quién ocupará la banca en caso de muerte, renuncia o inhabilitación. Y dice el colega paraguayo Cubas, yo no estoy muerto ni renuncié. Preso Cubas en el Palacio de Gobierno durante la mañana de este lunes. Poco más abajo, el legislador agregó que al ser suspendido no significa que esté inhabilitado y que por lo tanto no es necesario que alguien más ocupe su lugar. Que se quede en 44, ¿qué problema hay?, declaró. Y después otras cuestiones a la cual se refiere el artículo mencionado. Sencillamente para tomar las expresiones del colega paraguayo Cubas y sumarme a la posición del diputado Ancho Ramírez en cuanto a nuestra posición. Y decir también lo que de alguna u otra manera manifestó el colega del Frente Guazú, el senador Hugo Richard. 60 días. Convertimos esto en una cuestión de Estado. Convertimos esto como que se va a terminar el mundo. Y los problemas del país pululan todos los días a lo largo y a lo ancho de la República. Y nosotros de alguna u otra manera ausentes. Yo estoy seguro que este tema que nosotros estamos tratando aquí en una sesión extraordinaria probablemente no le importa a la mayoría de la población que tiene otros problemas. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador Enrique Baqueta. Gracias, presidente, compañeros. Bueno, la realidad es que todo esto que está ocurriendo es porque entendemos de que la banca, en este caso por la suspensión del compañero paraguayo Cubas, tiene que ser cubierta por un colorado. Esa es la realidad. Y la Constitución es clara al respecto. Y el problema que está suscitándose acá es que, le gusta o no le gusta a los compañeros, la Constitución es clara al respecto y le corresponde la banca al Partido Colorado. Pero bueno, justamente ese es el problema, que tenemos que la inhabilidad del compañero paraguayo Cubas, porque el paraguayo Cubas hoy está inhabilitado de poder asistir al Pleno, porque está suspendido y la suspensión lo inhabilita a poder participar de nuestras sesiones y en los trabajos en comisión. Entonces la Constitución también habla de que tenemos que tener 45. Tanto hablamos de la Constitución, tanto hablamos de la pirámide de Kelsen, tanto hablamos de todas las cuestiones. Pero todo lo que se estaba
todo lo que está aconteciendo acá es porque tiene que ser un colorado el que ocupe esa banca momentáneamente. La banca es de Paraguayo Cuba. Ayer nomás he visto un videíto de un gran líder liberal que estaba tratando de soliviantar los ánimos de los paraguayos, tergiversando la verdad. El compañero paraguayo Cuba es dueño de su banca y está suspendido por su mala conducta por 2 meses. En ningún momento, jamás se me pasó por mi mente de que nosotros tendríamos que reemplazarlo definitivamente, ni buscar ningún ardid o arducia, sino que solamente entiendo de que es un populismo barato. No lo quiero nombrar y tampoco quiero ofenderle a los compañeros liberales. Es un líder del Partido Liberal llamado Efraín Alegre. Gran disparatero. Me van a disculpar los compañeros efrainistas, pero sinceramente les digo que me asqueó el video de este tipo. Me asqueó por su falta de verdad, porque está tratando de buscar y tergiversar la verdad. Y esta discusión que estamos teniendo acá es lamentable porque hoy realmente teníamos que hacer algo natural, que es lo que la Constitución está hablando y que tiene que ocupar un colorado la banca por 2 meses como corresponde, y dice la Constitución el orden de sucesión. Nos pudo gustar o no nos pudo gustar y estaba él acá. Perfecto. Pero así también nosotros estamos y reivindicamos que esa banca es del Partido Colorado. Y en ningún momento quisimos soliviantar los ánimos de los paraguayos, ni mucho menos lo que dijo este señor a través del video, que realmente me molestó y me asqueó por mentiroso. Entonces, también le digo a los paraguayos que tenemos que ser 45 y que no sé lo que va a pasar hoy. No sé lo que va a pasar hoy acá, pero lastimosamente, porque le toca al Partido Colorado, se está tomando este camino y todas estas manifestaciones. Yo por lo menos me voy a ratificar en la suspensión del compañero porque no se comporta una persona como se comportó el compañero paraguayo Cuba. Y yo creo que nuestra sanción fue justa, pero también es justo y el orden de sucesión está establecido en la Constitución y tiene que ser un colorado el que asuma por los meses de suspensión e inhabilidad que tenga el compañero paraguayo Cuba. Nada más, presidente. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra al senador Patrick Kemper. Paso, presidente, me voy a volver a anotar, gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Desiree Masi. Gracias, presidente. En primer lugar, acá estamos porque un grupo ya que están adjetivando, estamos acá porque un grupo de la bancada ANR de Honor Colorado, de AñeTT y de la bancada A del PLRA nos convocaron. Qué lástima que no nos convocaron, señores, para trabajar, como están reclamando ahora. Ahora están diciendo, seguramente a la gente no le importa, no sé qué historia. Qué lástima que ustedes convocaron a una sesión, entonces, compañeros, ¿verdad? Porque nosotros no convocamos a esta sesión de manera apresurada entre gallos y medianoche. Así que asuman lo que hicieron, pero no nos quieran trasladar a nosotros culpas que no tenemos. Acá fueron miembros de 3 bancadas quienes firmaron la convocatoria. Y efectivamente, a la gente a lo mejor no le interesa este tema, pero a ustedes les interesó y por eso convocaron. Para ustedes era prioridad y por eso convocaron. Y por eso estamos acá, en lugar de estar tratando otros temas a lo mejor. Así que nosotros por lo menos no nos hacemos cargo de esta cuestión. Vinimos a trabajar y a sentar nuestra postura, pero no vengan a decir ahora esto es disparatado, la gente estará en otra. Y sí, señores, ¿para qué convocaron entonces? Hubiesen pensado 2 o 3 veces antes de convocar, ¿verdad? O hubiesen convocado con otro orden del día que tiene que ver con cuestiones que hacen al Senado. Así que esa parte luego expliquen ustedes por qué convocaron entre gallos y medianoche, no otros. 1. 2, nosotros, en el caso de la suplencia, acá yo quiero aclarar también, el artículo 187 es claro, vacancia temporaria o definitiva.
¿Y por qué se va a hacer una excepción acá? Si cuando se le sancionó al senador Calega Laverna, entraron, no es que entró una persona, porque justo la sanción le tocó al senador Calé en el medio de un cambio de periodo, vamos a decir. Y entraron dos personas, no me acuerdo bien en qué orden, pero entraron Inocencio López y Gregorio Areco. O sea, no me vengan a decir de que esto es algo excepcional, que por qué vamos a completar por 2 meses, porque es la conducta del Senado. Porque es la conducta del Senado. Y cuando se le sancionó al senador Beto Ovelar, entró también 2 meses el señor Octavio Gómez. Así que no es nada raro, por favor, digan nomás, no queremos votar. Si es que esa es su postura y sinceramente respetamos. Pero en el Senado, cuando hubo sanción temporaria, se hizo el reemplazo. Con respecto a la cuestión de salud, el senador Pedro Arturo se va a referir porque está muy molesto de gente muy miserable, que es capaz de mezclar absolutamente todo y él se va a referir a eso. Pero hay que ser miserable, realmente, hay que ser miserable, ¿eh? Ya se va a referir a ese tema. Y ahora me voy a referir al último tema. Para nosotros es la lista proclamada, y acá vamos a elevar un poco, para nosotros es la lista proclamada de la justicia electoral. Entonces, qué raro, che, cómo cambia. Cuando entró el senador Abel González, acá algunos que yo le estoy escuchando, era, porque el Partido Colorado ya reivindicó también, cuando salió el senador Oviedo Mato, también reivindicó la banca para el señor Arnaldo Franco. Y la postura de ustedes, y me estoy refiriendo al Partido Liberal Radical Auténtico, era el 187 de la Constitución y por eso nos acompaña acá el compañero Abel González. Y ahora resulta que no es el código electoral. Pero, entonces decidan. O sea, cuando nosotros queremos, cuando va a ser una persona, un liberal, ¿verdad?, que nosotros queremos es el 187 de la Constitución. Cuando nosotros no queremos es el código electoral. O no votamos o nos abstenemos. ¿Saben qué? A mí no me gusta que quieran que uno cambie de postura. Yo hasta le respeto acá a los colorados que siguen manteniendo su postura, que se va a debatir seguramente porque veo que están varios líderes anotados, que se va a debatir con respecto a la proporcionalidad de los partidos y ellos van a mantener ahora ser pendulante. Eso es lo que no puede ser, porque en algún momento el 187 para que entre Abel y en otro es el código electoral para que no entre Eusebio Ramón Ayala de su partido. Un argumento sostengan y vamos a respetar sinceramente. Bueno, compañeros, para mí está claro, qué lástima, y quiero más aclarar porque ya últimamente se hace futurología y acá sí coincido con lo que se está diciendo. Nosotros por lo menos nos vamos a acompañar y yo no escuché y me voy a referir al senador paraguayo Cubas, que se quede tranquilo, que no se está haciendo ninguna excepción y no se tiene por qué hacer ni con los que se sancionaron antes, ni en su caso. Y cuando termine la sanción, yo por lo menos no escuché, como está diciendo él mismo, de que acá hay una cuestión, un complot para que no entre. Yo creo que acá todos vamos a respetar la Constitución, tanto para el reemplazo temporario como para el regreso del senador paraguayo Cubas, como se hizo en 2 ocasiones en el Senado. Muchas gracias. A usted, señora senadora, se concede uso de la palabra al senador Dionisio Amarilla. Gracias, presidente. Presidente, pareciera ser que la gente busca disfrazar sus dobles intenciones, acusándole a la otra parte que también tiene el derecho a desconfiar que detrás de su propuesta hay dobles intenciones. Se defendió esta mañana que la Cámara, hace 8 días, obró no solamente en su sano juicio suspendiéndole al senador Cubas por los exabruptos, sino por el descontrol manifiesto en su conducta.
por el descontrol manifiesto en desconocer los mecanismos para discutir no solamente las leyes, sino otras cuestiones que guardan relación con el régimen y el sistema republicano. Eso fue televisado, él siguió teniendo espacio mediático suficiente, hasta estuvo en los programas calificados o tipificados como de faranduleros. No veo por qué entonces hoy quienes estuvieron desde ayer a la tarde fogoneando la doble intención de ellos mismos, hoy quieran quitarle la nalga a la jeringa. Yo firmé la convocatoria a esta sesión extraordinaria porque hacía falta discutir este tema. Y que no se me vengan aquí a presentar como ofendidos los que defienden la Constitución Nacional, y llamativamente mi colega de banca ya otra vez no está en su banca cuando yo hago uso de palabras. Cuando que en realidad de quienes sospechamos que tienen doble intenciones son ellos. Ah, hay que sustituirle con fulano. Porque fulano después probablemente quiera quedarse con esa banca de manera permanente. Ay, por adelante, caria, hermano, ese duda algo anga. Porque permanentemente remencionar quiero yo la cejar la Constitución Nacional. Jaurenio y me acuerdo la plaza Andoro Joya, cuero cañí, orerupa, 31 de marzo, le calla. Roy me acuerdo Pepe Pitu, Pujare, rompo capú, jaroñen bocapú, orejeja, no lo cañí, le calla. Doro Joy la Carmelita, ve. Rocañijaro esa por televisión la 31 de marzo, va boicot, ni va esa por papel de desenlace. Entonces, ñande prudente miena, Yayúa Centenario partido que era liberal, radical, auténtico. Yo firmé, convencido, esa convocatoria de que esta discusión tenía que darse. Y hoy las tesis que se abonan ya son múltiples. Algunos sostienen de que hay que levantar la suspensión al senador Cubas porque aparentemente se podría generar un conflicto que no tiene mucho sentido. Respeto. Considero importante esa tesis, estoy dispuesto a discutirla, estoy dispuesto a seguir escuchando argumentos sobre del por qué tendría que evaluarse esa situación, pero no por ello lo voy a acusar de violador de la Constitución Nacional. Se supone, se presupone, se subentiende, oimo año lo mitad a Peñaimé, porque ñañeja aseñamba apo caraiguasuisha. Pero últimamente nos sorprendemos, no solamente los propios, sino que también los extraños, porque todavía ni se bajaron las posturas y ya aparecen los que dicen que estamos pregonando un golpe de Estado. Por favor, es apenas una convocatoria en la cual nadie habló de darle quórum para que jure fulano o mengano. Hasta sospecho que esto puede terminar quedando sin quórum por la manera en que estamos manejando la sesión. Cuando invocan que nuestra nucleación del Centro Democrático tiene su origen justamente en el levantamiento popular de querer desconocer los resultados electorales, les decimos y podemos abonar esa discusión, pero llevemos eso al seno partidario, a ese partido que hoy se maneja de manera anacrónica,
en donde su presidente nos rinde cuenta de los fondos, en donde su ex tesorero está aquí con nosotros, que nos dejó el día de sin posibilidad de competir dignamente, porque previamente hizo sus negociados, y te digo de frente, le calla, Menetini, ella pobre 2 veces, vos sos ladrón, vos sos ladrón que vino el coronel Oviedo y te fuiste a vivir allá en la Carmelita, tocame si te animás, Senador, ¿quién no te conoce? pero vos sos ladrón. Hijo de Froilán. por favor, guarde compostura. Acá me está gritando. No, senador, yo le pido a usted. Y no le investiga la fiscalía. Senador, les pido por favor. Recaudador de la Contraloría, ladrón. Pero qué recaudador. Recaudador de la Senador. Contraloría, ladrón. ¿Quién no te Orden, conoce, senador, Dionisio? le pido por Ladrón de favor. mierda que andás. Ya sí, presidente, no le tengo miedo a este. Y tocame si te Senador. animás. Recaudador de la Contraloría. Toca animate si te animás.